Hola, en esta oportunidad voy a presentar mi trabajo que es de la práctica calificada número 3, que consiste en hacer un video instructivo. Pasaré a presentar la carátula. Soy de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, del curso de base de datos, sección 15304. El tema que vamos a tocar es la importación de una base de datos en archivo, en este caso va a ser un archivo CSV, es un archivo de texto plano que descargaremos de la página Kaggle y aplicar los temas aprendidos durante el curso, ¿no? Soy del cuarto ciclo y el docente es el ingeniero Oscar Enrique Osores Granda y soy el alumno Carlos Mercedes. Los temas principales que tocaremos en el script, que por temas prácticos ya lo tengo listo, será como primer punto la consulta y selección de datos usando la palabra reservada select. Como segundo punto, el filtrado de datos usando la palabra reservada where y usando operadores lógicos and y or. Como tercer punto, la agrupación y función de agregación usando group by, ABG y count para calcular los promedios y conteo. Como cuarto punto, la clasificación de datos usando los case. Y como quinto punto, las subconsultas, ¿no? En el sexto punto tenemos la creación y manipulación de tablas usando los comandos create table y alter table. Como séptimo punto, la creación de procedimientos almacenados usando los comandos create procedure. Y para poder ejecutarlo se usa la palabra reservada Excel o execute, que viene a ser lo mismo. Como octavo punto, las funciones definidas por el usuario con los comandos created functions. Como noveno punto, la relación entre tablas usando el join. Y como último punto, la creación y uso de los triggers. Pasará a descargar la base de datos. Entramos a la página de Kaggle, ya la tenía abierto. Nos dirigimos al apartado Datasets y buscamos en Search Datasets y buscamos nuestra base de datos. Como yo lo tengo buscado con anterioridad, que se llama Student Performance, le doy clic aquí y esta es la base de datos que vamos a usar en esta oportunidad. Para darle un preámbulo de qué consiste la base de datos, que está clasificado en tablas, que está separado por género, race, ethnicity, que es etnia racial, parental level of educations, lunch, test preparation course, math score, reading score y writing score. Como dato importante, vemos que está codificado lo que es el género, donde el uno viene a ser el femenino y donde el uno viene a ser el masculino y el cero viene a ser el femenino. Y está agrupado por categorías de la A a la E en lo que es etnia racial y así. Bueno, pasamos a descargar nuestra base de datos en Download. Le damos en Download Dataset as zip. Buscamos nuestra ruta de salida. En este caso ya lo tengo listo, que está en disco local C, curso de base de datos. Aquí le damos guardar, iniciar descarga, abrir carpeta. Aquí tenemos nuestros archivos en formato zip. Lo descomprimimos, le damos en extract here y se descomprime. Aquí ya tenemos nuestro archivo en formato CSV. Lo que vamos a hacer es abrir nuestro SQL Server Management Studio para poder importarlo. Lo abrimos, esperamos que corra un rato. Le damos en Connect y nos dirigimos al apartado de Database. Aquí tenemos nuestra base de datos que hemos usado durante el curso. Le damos clic a cualquiera y le damos el clic en New Database y vamos a llamar a nuestra base de datos práctica calificada número 3. Le damos en OK y como vemos ya se creó nuestra base de datos. Ahora vamos a importar. Le damos clic
clic derecho en Task, Import Flat File. Le damos en Next, le damos en Browse. Como podemos ver aquí tenemos nuestra base, nuestro archivo. La ruta ya estaba lista porque ya la había buscado con anterioridad. Le damos en Abrir, Next. Como podemos ver, aquí están todas las columnas de nuestra tabla, de nuestra base de datos. Es una base de datos pequeña para fines prácticos. Le damos en Next. Aquí están las columnas, el tipo de dato de cada columna. Le damos en Next y ya se importó correctamente nuestro archivo, ¿no? Le damos en Close. Nos fijamos en el apartado Tables y vemos que aquí está nuestra tabla, ¿no? Eh, Seleccionamos la base de datos, le damos en New Query para hacer las consultas. Como mencioné anteriormente, ya como para fines prácticos ya tengo listo todo el script para poder hacer las respectivas consultas y los ejercicios. Simplemente voy y abro el script. Para que se use correctamente nuestra base de datos que necesitamos, escribimos la palabra saga use y arrastramos el nombre de nuestra base de datos y le damos execute. Y todas las consultas se van a hacer en esa base de datos, ¿no? Que es lo que queremos. Seleccionamos nuestra tabla, usamos los comandos select from, clean student performance, que es así como se llama nuestra tabla. Le damos execute y como podemos ver aquí está nuestra base, nuestra base de datos separada por columnas, donde el género está codificado como mencioné, donde cero viene a ser el femenino y el uno el masculino. Están agrupados por etnia racial de la A a la E, el nivel de educación de los padres, el Lunch Test Preparation Course. En Launch está codificado en el uno en que el propio alumno paga, no, el propio alumno, el almuerzo es gratuito del alumno y el uno es que el propio alumno paga su almuerzo, ¿no? En Test Preparation Course, el cero nos da como referencia de que no terminó la preparación, o sea, la preparación para los cursos y en el uno es que sí terminó exitosamente toda la preparación para que pueda dar sus pruebas, ¿no? Aquí está separado por puntajes. En el curso de matemáticas, escritura, lectura y escritura. Y acá es el puntaje total, que es el total score. Y acá está el promedio de puntaje, ¿no? Que es average score. Bueno, pasaremos a hacer unas dos consultas de prueba antes de pasar a los ejercicios. Para eso usamos los comandos select from y seleccionamos nuestra tabla Clean Student Performance y lo ordenamos por género. Para eso usamos el order byte y lo ordenamos de forma ascendente, ¿no? De menor a mayor. También la columna Math Score y lo ordenamos de mayor a menor. Lo seleccionamos, le damos Execute y vemos que exactamente s- se hizo lo que ejecutamos, ¿no? Que el género se ordenó de 0 a 1, que en este caso, como mencioné, es el femenino a masculino. Femenino es el 0, masculino el 1. Y nos vamos a la columna de Math Score, que es lo que estamos buscando. Y vemos que se ha ordenado de forma descendente, ¿no? Pasamos a la segunda consulta de prueba, que es sacar un promedio del total de puntajes y por nivel de educación de los padres. Seleccionamos nuestra columna Parental Level of Education y usamos la palabra reservada ABG, que es este promedio ABG, average, que está en inglés, de la columna Total Score, que es el puntaje total, y lo llamamos en nuestra columna temporal ABG-total-score. Aquí, si queremos, lo podemos cambiar, no afecta en nada, podemos ponerlo en inglés o en español, pero como un detalle es que cuando usamos el as,
y no lo ponemos en apóstrofe la palabra que vamos a usar para nuestra tabla temporal. Se tiene que usar los guión abajo porque si usamos el espacio nos sale error. Entonces, para que no ocurra eso, usamos los apóstrofes y podemos usar los espacios sin ningún problema. Podemos ponerlo en español o en inglés como guste. Esto es el puntaje promedio total, ¿no? Lo vamos a llamar así. Luego que saque el puntaje promedio total de la columna puntaje total de nuestra tabla de Clean Student Performance. Lo agrupamos por nivel de educación de los padres, Parental Level of Education, y lo agrupamos por el puntaje total. En este caso, como hemos cambiado el nombre, tenemos que también reemplazarlo con los apóstrofes y todo. Le damos copiar y lo pegamos aquí y se va a ordenar de forma descendente, ¿no? Lo ejecutamos, execute, y como vemos, se ha agrupado por el nivel de educación de los padres y nos ha dado el puntaje promedio total, ¿no? De los estudiantes. Master Degree es título universitario, no, más título, o sea, maestría que digan. Bachelor Degree es título universitario. Associate Degree es un título técnico. Aquí es que no ha terminado some college, es que no ha terminado, o sea, la universidad no la ha terminado, que es incompleta. Aquí la secundaria incompleta, some school, y high school es que sí ha terminado la secundaria, ¿no? Pasamos al primer ejercicio, que es el ejercicio número uno, que es una consulta básica, mostrar datos filtrados y mostrar datos de los estudiantes del grupo étnico, en este caso vamos a usar el grupo C, con puntajes promedios mayor a 85, ¿no? Usamos los comandos select from de nuestra tabla Clean Student Performance, donde, eh, donde seleccionamos la columna Race Ethnicity, que es la etnia racial. Es igual, lo agrupamos al grupo que queremos buscar. En este caso, como pusimos en la C, podemos poner cualquiera en realidad, de la A a la E, que se encuentra agrupadas en esa columna. Y usamos el operador lógico END para que nos dé el promedio, el puntaje promedio que sea mayor a 90, ¿no? Lo ejecutamos y como vemos, es el puntaje promedio es efectivamente mayor a 90, no solamente nos da todos esos datos, la mayoría está en el grupo C, como podemos ver. Pasamos al segundo ejercicio, que es contar los estudiantes por grupo étnico y ver cuántos estudiantes pertenecen a cada grupo, ¿no? Para ello seleccionamos nuestra columna Race Ethnicity, que es la etnia, etnia racial, y la contabilizamos, ¿no? Usamos la palabra reservada count y nombramos nuestra columna temporal número de estudiantes de la tabla Clean Student Performance y la agrupamos por etnia racial. Lo que queremos aquí es que nos contabilice la cantidad de estudiantes por la etnia, por los grupos de etnia racial, ¿no? Que la agrupe y lo ejecutamos y efectivamente nos da los grupos y la cantidad de estudiantes por cada grupo, ¿no? Como podemos ver, en el grupo de es 261 estudiantes y así respectivamente con los demás. En el tercer ejercicio vamos a sacar el promedio de puntajes por nivel educativo. En este caso sería por el nivel educativo de los padres. Calcular promedio de los cursos matemática, lectura y escritura por el nivel educativo de los padres. Para ello seleccionamos nuestra columna Parental Level of Education y sacamos el promedio que usamos la palabra reservada ABG, que es ABG, y de, sacamos el promedio de la columna puntaje de matemáticas y la nombramos Average Math. Como mencioné, aquí podemos usar en realidad
No afecta nada, podemos poner el inglés o en español y si queremos no usar los espacios, lo ponemos en apóstrofes y si no le pones eso, pues necesariamente tienes que usar el guión abajo, ¿no? Aquí usamos el promedio también de puntaje de lectura y lo llamamos ABG guión abajo reading y acá sacamos el puntaje de escritura, del curso de escritura y lo llamamos ABG-writing, ¿no? De nuestra tabla Clean Student Performance y lo agrupamos por el nivel educativo de los padres. Lo ejecutamos y como podemos ver, nos da el promedio el promedio de cada curso por agrupados en lo que es el nivel educativo de los padres, ¿no? Como mencioné anteriormente, el Bachelor Degree es un título universitario, secundaria completa, no terminó la universidad, maestría y no terminó la secundaria. Y acá es un título técnico, ¿no? Estas son las categorías del nivel de educación de los padres. Pasamos al cuarto ejercicio, que es la clasificación de estudiante por promedio. Aquí lo que buscamos es clasificar a los estudiantes según su puntaje promedio, clasificándolos por excelente, si es mayor o igual a 90, bueno, si es mayor o igual a 70, en este caso, como tenemos otro caso aquí de que no puede ser, que es excelente de mayor o igual a 90, solamente a, nos va a contabilizar solamente hasta el 89 y todos los demás lo voy a llamar como bajo, ¿no? Seleccionamos nuestras columnas género, etnia racial y puntaje promedio y usamos la palabra reservada case para que se cumplan cada condición. Usamos la palabra when para que significa cuando, puntaje promedio mayor o igual a 90, entonces lo llamamos excelente. Cuando puntaje promedio es mayor o igual a 70, entonces le llamamos como bueno. Si no, todos los demás le llamaremos como bajo, ¿no? Usamos la palabra end para cerrar el case y usamos la palabra, como mencioné anteriormente, para llamar así nuestra tabla, a nuestra columna temporal, ¿no? En este caso. De nuestra tabla Clean Student Performance, lo ejecutamos y como vemos, está, no, los ha clasificado como bueno, excelente y bajo, depende de las condiciones que hemos ingresado. Los que son del 70 al 89 los ha clasificado como bueno y de arriba, del 90 para arriba los ha clasificado como excelente, ¿no? Y así. Pasamos al quinto ejercicio, que es el crear un procedimiento almacenado para filtrar estudiantes por grupo étnico, ¿no? Para ello usamos los comandos create a procedure y lo llamamos get student by group, que significa, bueno, como está en inglés, significa obtener estudiantes por grupo o conseguir estudiantes por grupo. Llamamos a nuestra variable ethnicity, que que va a ser un tipo varchar 50. Usamos el as. Como buenas prácticas, usamos la palabra begin para poder hacer el correcto uso y se puede diferenciar también. Seleccionamos nuestra tabla Clean Student Performance, donde etnia racial, race, ethnicity, es igual a nuestra variable ethnicity, ¿no? Y si usamos la palabra reservada end para cerrar el begin, que sería comienzo y final, ¿no? Lo ejecutamos y vemos que se ha creado correctamente. Buscamos en nuestro apartado Programmability y buscamos en Storage Procedures y vemos que se ha creado correctamente nuestro procedimiento almacenado. Para ello hacemos la prueba, hacemos el llamado. Como mencioné, se puede usar de dos formas, el abreviado ex o execute también, que viene a ser lo mismo. Lo que vamos a hacer aquí es obtener estudiantes por grupo. En este caso, vamos a hacer la prueba con el grupo A. Lo ejecutamos
y nos da todo lo que son el grupo A, ¿no? Todo lo que son grupo A y tenemos 89 filas y podemos usar con el B, el C hasta la E, ¿no? Que están agrupados de esa manera. Para el sexto ejercicio vamos a crear otro procedimiento almacenado para calcular el promedio por grupo étnico. Como dice, como menciona aquí, devuelve el promedio de puntaje por grupo étnico, ¿no? Para ello usamos la palabra, el comando create procedure, que lo vamos a llamar calculate average by ethnicity, que es calcular promedio por etnia, ¿no? Usamos la palabra as, el begin para comenzar nuestro procedimiento almacenado. Seleccionamos nuestra columna race ethnicity, que es etnia racial, y que nos dé el promedio de la columna average score, que es el promedio de puntaje, ¿no? Y lo vamos a llamar average score a nuestra columna temporal. De nuestra tabla Clean Student Performance y lo agrupamos por etnia racial. Y como mencioné, usamos la palabra reservada en para cerrar esto de aquí, ¿no? En lo que es el procedimiento almacenado. Y lo ejecutamos y vemos que se ha creado, el comando se ha completado exitosamente. Buscamos nuestro procedimiento almacenado. Si en caso todavía no se actualiza, simplemente le damos aquí refresh y nuevamente le dijimos a table. Ah, no, nos vamos al apartado Programmability y vamos en Storage Procedures y vemos que se ha creado correctamente nuestro procedimiento almacenado de calcular promedio por etnia, ¿no? Lo ejecutamos y nos da el promedio por agrupados por etnia, ¿no? Que es el promedio puntaje promedio del grupo D, que es 69, y así respectivamente, 62 en el grupo E, en el grupo A, en el grupo E 72, en el grupo C 67. Pasamos con el séptimo ejercicio, que es la función de clasificar estudiantes por promedio. Esta vez vamos a usar una función, de, como me indica aquí, clasificar a los estudiantes según su puntaje promedio, ¿no? Usamos los comandos create functions y lo llamamos, nuestra función la llamamos classify student, clasificar estudiantes, y nuestra variable average score, que va a ser el puntaje promedio, que se va a ingresar como un float porque los datos que están en esa columna son todos numéricos. Y nos va a retornar un varchar, que es lo que queremos para que se pueda clasificarle con estos datos, con este nombre, ¿no? Usamos la palabra reservadas para que significa cómo, para continuar con nuestra creación de la función. Usamos begin para comenzar. Usamos los comandos return case para que nos retorne lo que se cumple las condiciones, ¿no? Usamos la palabra when de nuestra variable ABG score. Si es mayor a 90, entonces nos va a dar el nodo que los va a llamar como excelente, ¿no? Cuando ABG score es mayor o igual a 70, entonces no lo va a llamar como bueno. Si no, todas las demás serán llamadas como bajo, ¿no? Para ello usamos el end para cerrar el return case y el otro end para cerrar el begin. Para ello lo ejecutamos, execute. Vemos que se ha creado, el comando se ha completado exitosamente. Para buscar nuestra función, si se ha creado correctamente, nos vamos a nuestra tabla, aquí. ah, nos vamos a la tabla Clean Student Performance y buscamos. Ah, perdón. Nos vamos acá a nuestro apartado Programmability y nos vamos a Functions y vamos a System Functions. A ver. mm, lo refrescamos para buscarlas.
tampoco desordenado. Nos vamos a Tables, lo buscamos por aquí. Tables Constant. Programmability, acá está Functions, y vemos que se ha creado correctamente nuestra función, que se ha llamado Classify Student, clasificar estudiante. Y para ello lo hacemos en la prueba, seleccionando género, etnia racial, nuestra función que se llama Classify Student, donde queremos lo que es el puntaje promedio, y lo llamaremos nuestro columna temporal Performance Category, categoría de rendimiento, de nuestra tabla Clean Student Performance, ¿no? Lo ejecutamos y vemos que los ha clasificado según las condiciones, ¿no? Mayor a 90 como excelente, mayor o igual a 70 como bueno y todas las demás como bajo. Ahora vamos con el ejercicio número 2, que son las subconsultas. Aquí lo que vamos a hacer es encontrar al mejor estudiante en toda nuestra tabla. Para ello, o sea, el mejor estudiante con el puntaje más alto, ¿no? Para ello seleccionamos nuestra tabla, nos usamos el comando select from para seleccionar nuestra tabla Clean Student Performance, donde promedio de puntaje promedio es igual a, seleccionamos, usamos la palabra reserva select y más, aquí lo ponemos entre paréntesis, del puntaje promedio de nuestra tabla Clean Student Performance y lo ejecutamos, ¿no? Aquí nos sale tres filas, que son los puntajes promedios, ya que todos han alcanzado un puntaje de 100% en los cursos de matemática, lec- lectura y escritura, dándonos como total de puntaje total, 300 en los tres estudiantes, lo cual serían los tres mejores estudiantes, ¿no? En toda la tabla. Luego, como pasamos al siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 9, crear una tabla de estudiantes con promedio mayor a 85. Aquí lo que hacemos es usar los comandos select into y llamamos a nuestra tabla high performance. Aquí lo que sucede es que al usar todos estos comandos, se nos va a crear una tabla, pero ya con los datos que nosotros estamos consultando. O sea, no se va a crear una tabla vacía. Aquí lo que queremos es el puntaje promedio mayor a 85, ¿no? Entonces, nuestra tabla se va a crear con todos esos datos. Le damos execute y vemos que 112 filas fueron afectadas. Para ver que nuestra tabla se ha creado correctamente, le damos en Select From. Y bueno, aquí ya jalé la tabla que ya se ha creado, pero para ello podemos buscarlo aquí. Le damos Refresh y buscamos en Tables y vemos que nuestra tabla se ha creado correctamente, ¿no? Que es High Performance, que sería altos rendimientos, o sea, a estudiantes con alto rendimiento, ¿no? Pasamos al siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 10, que va a ser el promedio por género. Calcular promedio de puntajes en los cursos de matemática, lectura y escritura por género. Para ello seleccionamos nuestra columna género, gender, y sacamos el promedio de los puntajes de matemática y lo vamos a llamar a ABG-mat. Podemos también llamarlo como mencioné en español, pero con los apóstrofes. Y así también para las demás. Para además está las columnas temporales que se van a crear en nuestra consulta. El promedio de puntaje de lectura, que le vas a llamar IBG-reading, y también el puntaje promedio de escritura, y se va a llamar de esta manera, de nuestra tabla Clean Performance, y lo agrupamos por género, ¿no? Le damos a Execute, y como vemos, como le mencioné, acá está codificado lo que es la fila de femenina y la fila masculina, ya que son dos géneros nada más. Y este es el puntaje promedio de los cursos, ¿no?
que en este caso es 63 respectivamente para la mujer y para los varones 68 y así respectivamente con los demás. Aquí es puntaje promedio de matemática. Bueno, pasamos en este caso como tenemos solamente una tabla, vamos a crear una tabla más para poder relacionarlo. En este caso usamos los comandos create table y le vamos a llamar a nuestra tabla student info, información del estudiante y información de los estudiantes o del estudiante. Y para ello vamos a crear nuestras columnas student ID, que va a ser un entero y va a ser nuestra primary key, que se va a relacionar con con la otra tabla, que también vamos a crearle un ID. Nuestra segunda columna será status, que será estatus socioeconómico y extracurricular activity, que será actividades extracurriculares, ¿no? Nivel socioeconómico. Y bueno, lo ejecutamos y vemos que se ha creado exitosamente nuestra tabla, ¿no? Lo buscamos, lo refrescamos para que se pueda actualizar y vemos que nuestra tabla se ha quedado aquí, Student Info. Seleccionamos nuestra tabla, está vacía porque solamente la hemos creado con el tipo de dato y los nombres. Para ello pasaremos a insertar datos en nuestra tabla usando los comandos insert into de nuestra tabla de student info, de nuestras columnas student ID, socioeconomic status, extracurricular activity y values para ingresar valores, ¿no? Ya que, ya que solamente podemos ingresar datos numéricos únicos para nuestra primary key y para nivel socioeconómico le vamos a llamar low, medium y high, que sería bajo, medio y alto, y así y las actividades extracurriculares que deportes, música, club de debate y arte. Para ello seleccionamos nuestros datos que vamos a ingresar y le damos execute y vemos que 5 filas han sido afectadas, se que ingresar correctamente los datos. Seleccionamos nuestra tabla que hemos creado con los datos ingresados y vemos que correctamente se ha creado. Ahora, para poder relacionarlo con nuestra tabla que habíamos descargado, que es nuestra tabla principal, nuestra tabla que hemos descargado del de Kaggle, que solamente teníamos una que se llama Clean Student Performance, y le vamos a agregar una columna de Student ID con identidad, de un valor entero para que de una identidad 1 para que se relacione con la tabla Student Info, y lo ejecutamos para que se pueda crear en nuestra tabla Clean Student Performance y vemos que se ha cargado correctamente. Para ello para poder fijarnos que se haya creado, seleccionamos nuestra tabla y arrastramos nada más y lo ejecutamos y vemos que se ha creado una columna con Student ID, que son datos únicos, datos numéricos únicos. Para poder ver la relación, podemos también crear nuestro diagrama. Nos vamos al apartado de diagrama, le vamos a crear, le damos a esta database, le damos a Yes. Le damos el New Database Diagram y en realidad solamente necesitamos las dos tablas que están relacionadas, que es Student y Performance con Student Info, pero seleccionamos todas para poder visualizarlo, pero solamente dos tablas están relacionadas. Esta, ¿no? Altos rendimientos. Vemos que se ha creado nuestra primary key y nuestra clave foránea, nuestra llave foránea aquí en esta tabla y lo relacionamos. Le damos OK y ya está. Bueno, si seguimos con los ejercicios. Hemos creado las dos tablas para poder hacer el uso del join y poder relacionarlas, ¿no? Para ello usamos la palabra select
¿Por qué usamos SP punto? Ya que aquí lo hemos abreviado para no hacer tan largo el script, o sea, lo que estamos, los datos que estamos ingresando. Los hemos abreviado por SP a nuestra tabla Clean Student Performance. Y lo que significa es que está seleccionando de esa tabla las columnas Student, género y etnia racial y puntaje promedio de esa tabla. Y SI es esa referencia al Student Info, de nuestra tabla de Student Info que recién hemos creado, que selecciona las columnas Socioeconomic Status y Extracurricular Activities de nuestra tabla, como hemos mencionado, de Clean Student, y que lo una los datos que se relacionan, que se interceptan con la tabla, con nuestra tabla de Info en nuestra tabla de la tabla Student Info con la columna Student ID igual a la tabla Student Info y con la columna Student ID, ¿no? Los que se relacionan y coinciden, nos van a mostrar solamente eso, nada más. Le damos a Execute y como tenemos solamente, hemos ingresado cinco filas con los datos únicos, que es en el Student ID, datos numéricos únicos, y solamente se han relacionado esas cinco primeras filas, ¿no? Ya que solamente hemos creado esas. Y como vemos, se ha creado correctamente, se ha relacionado correctamente las primeras cinco filas con las dos columnas, con las dos tablas, que es Clean Student Performance con Info, ¿no? Y se han unido. eh, Socioeconomic Status, los datos de la tabla Student, Student Info. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Corroborar la entidad de relación de uno a uno. ¿Para qué corroborar si nuestra tabla está relacionada es la relación de uno a uno? Porque como se han ingresado solamente datos numéricos únicos, no va a haber, no va a haber duplicados, ¿no? Entonces, cuando lo ejecutemos esto, lo que va a hacer, no nos va a dar vacío porque así podemos comprobar que la relación ha sido de uno a uno porque no se repiten las, los datos numéricos, ¿no? En lo que es el primary key, que no se puede ingresar valores de los mismos valores. Ejecutamos y nos va a dar, pues, de vacío porque no se repiten nuestra student ID. Por último, hacemos la creación de un trigger para bloquear inserciones, o sea, para poder bloquear los ingresos y para poder bloquear los ingresos en nuestra tabla de Info, o sea, no se va a poder ingresar ningún dato. Para ello usamos los comandos create trigger, lo llamamos a nuestro trigger block insert o bloquear inserto, o sea, bloquear inserción o bloquear inserto, y lo llamamos info, ¿no? En nuestra tabla de student info, instead of insert, o sea, en vez de insertar, nos va a salir este de print. Y bueno, seguimos con el as. Como buenas prácticas, usamos el begin para comenzar. Y como mencionamos, cuando se quiere ingresar algún dato en nuestra tabla Student Info, nos va a salir esta advertencia, nos va a imprimir esta advertencia de que no se permite ingresar nuevas filas en la tabla Student Info. Y para cerrar eso, usamos la palabra end, ¿no? Usamos execute para que se cree nuestro trigger y lo buscamos aquí, le damos refresh. Los triggers se guardan en las mismas tablas y aquí. No se guardan en el apartado Programmability, sino que en la misma tabla, en el apartado de la misma tabla de Student Info, vemos que se ha creado correctamente nuestro trigger. Para ello vamos a hacer prueba, intentar ingresar una fila, o sea, datos en nuestra tabla Student Info, que sería, pues, como se puede ingresar solamente datos únicos. Pero en sí no tiene caso, no, como es para prueba de que el trigger, el disparador está funcionando correctamente, igual de todas formas no se va a ingresar, no se va a ingresar, pero sí se va a activar el disparador. En la fila 6 ingresamos pues, ¿no? el dato low, que es bajo, y cheese, que es ajedrez en actividad
extracurricular. Intentamos ingresar los datos en nuestra tabla y nos va a salir la advertencia que no se permite ingresar nuevas filas en la tabla Student Info. Si queremos eliminar nuestro trigger que hemos creado, lo hacemos con el comando drop trigger y llamamos a nuestro trigger, ¿no? Como se llama, y lo ejecutamos, ya que ese es su nombre del su trigger creado. Lo ejecutamos, drop trigger, y vemos que el comando se ha completado exitosamente y se ha eliminado el trigger. Para ello ejecutamos aquí para poder refrescar y vemos que se ha eliminado correctamente. Tables, nos vamos a Student Info y los triggers y vemos que se ha borrado. Ahora sí nos va a dejar poder ingresar datos a nuestra tabla Student Info. Le damos Execute. Son los valores que vamos a querer ingresar en la fila 6. Y lo ejecutamos y vemos que una fila ha sido afectada. Para ello, seleccionamos nuestra tabla Student Info y vemos que se ha ingresado correctamente en la fila 6, ¿no? Lo que es este estatus económico como bajo y actividad extracurricular ajedrez. Chis. Y con eso he terminado mi video instructivo de la parte calificada número 3 y eso sería todo. Muchas gracias.